Dice, pero probarlo todo, reteniendo lo que es bueno, pero manteneos alejados de cualquier forma de maldad. Cambia un poquito, ¿no? Con la nueva versión. Sí. ¿Sí? Ahorita vamos a examinarlo todo, retener lo bueno. Retener lo bueno. Aquí, fíjate que cambia un poquito. Dice, probarlo todo, reteniendo lo que es bueno, pero alejados de cualquier forma de maldad. Y aquí ahí vamos a sacar algunos verbos que sobresalen. Ahí hay 3 verbos, ¿no es cierto? Uno es probar, que viene la palabra dokimazo del hebreo, que traduce a probar, poner a prueba, saber, someter a prueba, comprobar, designar, distinguir, examinar. Y creo que es importante esta definición y esta darle claridad, porque muchos de nosotros creo que por mucho tiempo, y sobre todo los jóvenes, a uno le salen ahora con eso de que hay que probar de todo. Y la Biblia no dice que hay que probar de todo, sino que hay que probar todo. Son 2 cosas completamente diferentes. O ponerlo a prueba todo, o examinarlo todo, como dice aquí la palabra, comprobar todo. Y eso es muy diferente a probar de todo, que es lo que está de moda. Y entonces la gente dice, entonces yo puedo probar de todo y mirar si es bueno o es malo, pero mientras tanto se puede quedar probando, y ahí es donde está el problema. Entonces son 2 cosas completamente distintas, que es importante que hagamos esa claridad en la definición. La definición es muy clara, es examinar todo. Eso nos manda un espíritu no investigativo simplemente por buscar cosas, sino que lo que oímos o lo que vemos lo tenemos que procesar conforme ahorita lo que vamos a ver algunos puntos. Después el otro versículo, el otro verbo, perdón, que se utiliza es retener. ¿Retener qué? Lo bueno. Esa es la palabra katejó, en griego, que es sostener abajo, sujetar en varias aplicaciones, ocupar, poseer, retener, sujetar, tener, enfilar, mantener firme, apoderarse y detener. Esa es un poco más clara, ¿no es cierto? Cuando dice retener, es muy similar a lo que siempre hemos escuchado. Bueno, tiene otras implicaciones, que no solamente lo que consideramos que es bueno, sino dice lo que es hermoso, valioso, virtuoso, recto, honradamente honroso, mejor, bien y por último bueno. Entonces fíjese que no solamente es bueno, sino que es recto, o algo muy bueno, y que es honroso. Y por último, otro verbo, como decía, hay 3 verbos en estos 2 versículos, que es abstenerse, o en la otra versión, ¿qué dice? Absteneos. Absteneos, dice. Eviten. Y el otro es alejarse, que son 2 cosas diferentes. Mire que dice abstenerse, apartarse o restringirse uno mismo. Y eso vamos a ver ahorita por qué lo importante de esto. ¿Cuál es el tema central de estos 2 pasajes y lo que el Señor nos quiere decir? Hay una palabra que se utiliza mucho bíblicamente, poco en el lenguaje cotidiano, que es discernimiento. Ese es el tema principal, discernimiento, que, como digo, cada vez es menos popular en nuestro lenguaje. Y ahorita vamos a ver otra palabra que es parecida y que ya antes, al contrario, es bastante criticada. Pero básicamente el tema principal es tener discernimiento, y esa es una de las palabras que uno encuentra básicamente solamente en la Biblia, como un don del Espíritu, y es la habilidad para distinguir lo real de lo aparente, dice el diccionario de la lengua española, y la verdad de la mentira. Y eso es fundamental, y es algo que solamente nos da a través del Espíritu Santo. Es un don del Espíritu Santo, el discernimiento de espíritus, precisamente saber qué es la verdad y qué es la mentira. No solamente es la gente que estudia mucho, gente que sabemos que estudia mucho la palabra de Dios, pero no distingue a veces qué es la verdad y qué es la mentira. Eso es un don del Espíritu Santo. Y vamos a mirar. Y algo, me encontraba esta frase que me parece muy cierta ahorita: la credulidad es tan peligrosa como que la soberbia espiritual. Y tiene que ver precisamente con el tema que hablábamos hace 8 días, que el Señor decía, no aborrezcan la profecía, ¿no es cierto? Eso fue el último que hablábamos. Hay que ser muy cuidadoso con eso, no se le puede abrir la puerta a todo el mundo, hay que escuchar, pero hay que todo procesarlo a través de la palabra de Dios. Eso es lo clave. Y eso
este versículo implica mucho de lo que también veíamos la vez pasada en cuanto al tema de la profecía, que es importante tener discernimiento, quién está hablando la verdad y hablábamos hace 8 días que profecía no es que nos venga a hablar del futuro, sino el que proclama la palabra del Señor. Pero cualquiera puede proclamar y dar interpretaciones que están erradas, y ahí es cuando ahí tenemos que poner a funcionar el don del discernimiento, que es lo que Pablo nos habla aquí. ¿Cómo revisamos eso? Como les decía desde la vez pasada, todo tiene que pasar a través de la Escritura. Como decía, ya no encontramos profetas que vengan a hablarnos algo nuevo. Todo está escrito según la palabra del Señor. Entonces, el que venga a proclamar la palabra, tenemos que someterlo. La primera filtro que tenemos que tener es la misma palabra. Hechos 17:11. Miremos lo que dice de una iglesia que estaba muy cerca de Tesalónica, que era Berea. Y en el mismo hecho nos hablan de estos hombres que tenían experiencia en esto. Y decía, estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica. Estos son los de Berea. De modo que recibieron ¿qué? El mensaje con toda avidez, y todos los días examinaban las Escrituras para ver si si era verdad lo que les anunciaba. Fíjense que estos hombres conocían la palabra, y el mismo Pablo, él predicaba, y estos hombres lo que hacían era examinar a ver si lo que estaba ahí era la verdad. ¿Con qué acotejaba lo que él decía? Con la Torá, que era la ley de Dios. Acuérdense que no había Nuevo Testamento, pero ya tenían la Torá, y Jesucristo no vino a cambiar ni a abolir la Torá, simplemente vino a confirmar lo que estaba en la Torá. Y entonces ellos, todo lo que Pablo decía, se iban a la palabra a ver si era cierto. Esa es la forma que igual en la actualidad tiene que hacerse. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Isaías 8:20. Yo les digo, aténganse a la ley, ¿y a qué más? Y al testimonio. Para quienes no se atengan a esto, no habrá un amanecer. ¿Qué quiere decir esto con la palabra? No solamente está la Escritura o la ley del Señor, sino tenemos un testimonio. Un testimonio de quién es el que cumple toda la palabra, Jesucristo. Entonces, hay dos cosas que siempre tenemos que tener claro. ¿Qué es lo que dice la palabra y qué fue lo que dijo Jesucristo? Que ya gracias a Dios lo tenemos en la palabra, como parte del nuevo pacto. Pero para los del Antiguo Testamento les decía, ustedes miren la Torá, pero también estén atentos al testimonio que va a haber de esta Torá, que se cumple toda la Torá en Jesucristo, y por eso es importante el testimonio. En la actualidad sabemos qué dijo Jesucristo, qué hizo Jesucristo, cómo se comportó Jesucristo, y tenemos que pasar todo por ahí. Entonces, si alguien nos viene a hablar algo, un mensaje de parte del Señor, tenemos que cotejarlo con la Escritura y con lo que Jesucristo hizo y quién fue. Entonces, la persona de Jesucristo es clave en esto, porque ya gracias a Dios tenemos el testimonio de lo que Él hizo. Primera de Juan 4:1-3 le dice, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino que sométanlo a prueba a ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas, y en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene, en efecto, ya está en el mundo. Y aquí hay algo curioso, no sé si ustedes sabían, ¿el anticristo ya está en el mundo? ¿O lo esperan que aparezca? La Biblia dice, la palabra es que ya está. Y todo el mundo a veces vive pendiente porque están hablando de que pronto va a llegar el anticristo, que el anticristo ya nació. ¿Sí? ¿Sí se oye eso o no? Sí. Y la gente vive pendiente de la noticia de que ahora aparece el anticristo. Y desde que escribió Juan, cercano al año 60, 70, después de la era cristiana, él ya hablaba que el anticristo ya estaba. Entonces, en la actualidad, ¿el anticristo? Sí, ¿no? Sí. Todo el que profesa algo diferente a lo que Jesús dice, no solamente estos pastores que a veces se dicen ser Jesucristo, son el anticristo, que es lo que la gente mira, sino cualquier persona que enseñe algo contrario a lo que Jesucristo enseña, es un anticristo. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que Jesucristo dice. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces no es simplemente una persona que estamos esperando que aparezca y que se siente en un templo
todo lo que a veces se dice por ahí en los medios y en internet, eso es lo que es la verdad. La verdad, lo que dice aquí el anticristo ya estaba en el mundo. Todo lo que se enseña en contra de Jesucristo, o que Jesucristo fue uno más, y eso qué tiene que ver. Estos días precisamente hablaba con alguien sobre los musulmanes. Todos dicen, es que es el mismo Dios. Los musulmanes, muchos dicen, el Dios es el mismo. Y también hablan de Jesucristo, ya me llega a reclamar. ¿Cómo así? Dicen, defensora. Hablan de Dios, ¿cierto? Dios, para ellos el Dios es el mismo Dios, pero Jesucristo dicen, ese fue uno más de los profetas, ¿cierto? Mahoma era otro, ese fue el verdadero. Pero Dios es el mismo para ellos. Y en muchas civilizaciones ustedes hablan de diferentes religiones, dice, pero si es el mismo Dios, ¿por qué la diferencia? Pero una cosa es Dios Padre, pero dice que Dios tenemos que reconocer a Jesucristo como Hijo. Y el que no reconozca eso es anticristiano. Mahoma, Buda, el que quieren llamar, porque Buda también dice, no, pues es el mismo Dios, pero tenemos otro que es Buda, que ese es un profeta, y a ese es el que le creemos. Y todo eso se considera anticristiano. Y no solamente otras religiones, sino entre la misma religión. Ustedes hablan con los testigos de Jehová, con los mormones, todos tienen uno que le creen más que a Jesucristo. Y eso se convierte en anticristiano. Entonces es importante que tengamos claro y no simplemente esperar a ese ser que todo el mundo dice que en algún momento va a aparecer y va a engañar a muchos, sino que ya se está engañando a muchos y ya ha engañado a muchos durante toda la historia. Entonces pasamos también a 2 de Juan. Ahí no hay capítulos, por eso es del 8 y 10. Dice, cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Procuren más bien recibir la recompensa completa. Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Al que permanece en la enseñanza, si tiene al Padre y al Hijo, y si alguien lo visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa, ni le den la bienvenida. ¿Es claro el Señor aquí? Fíjense que, como les decía, en la actualidad hay muchos grupos que se aparecen hablando del mismo Dios. Es más, utilizan la misma Biblia. Llegan con la Biblia y dicen que vienen a hablar. Ustedes los ven muchas veces de corbata por ahí en el centro y quieren visitarlos. Pero no vienen a hablar de Jesucristo. Vienen a hablar de Mr. Smith o de cualquier otro de estos personas que ellos le creen. ¿Y el Señor qué dice? Volvemos ahí, la gente puede parecer así muy radical. Dice, no lo reciban ni siquiera en su casa. Aquí lo que encuentran muchas calcomanías que dicen, somos católicos y no vengan a hablar de otras religiones. Y aquí no lo recibimos, ¿sí o no han visto esa calcomanía por ahí? Pero a veces uno dice, oiga, no, pues hay que aprovechar y compartirles de Cristo, y uno dice, pues en teoría eso no está mal. Pero fíjense que si lo que la Biblia dice aquí, dice, no le den ni la bienvenida ni lo reciban en su casa. Porque a veces esas discusiones no llevan a nada bueno. Y si usted no está bien fundamentado en la palabra, lo que hace es a veces empezar a oír y decir, oye, sí, de pronto tiene razón. Porque el enemigo es astuto. Y eso nunca se les puede olvidar. El enemigo es muy astuto. Es muy diferente es que uno vaya a compartir la palabra, a enseñarla, y otra cosa es que le dé cabida en la casa a todo el que venga a hablar lo que se le ocurre. Y el Señor por eso dice, aléjense de todas estas clases de mal, y le dice aquí muy claro, ni siquiera lo reciban en la casa ni le den la bienvenida. A veces puede uno pasar por grosero, ¿no es cierto? Pero a veces es mejor pasar por grosero que estar alimentando la cabeza de enseñanzas falsas. Y el Señor en eso es muy estricto con eso. El Evangelio, todo lo tenemos que someter al mensaje del Evangelio. ¿Me explico? Tenemos que pasar todo por la Escritura, todos tenemos que compararlo con el testimonio de Jesucristo que vino a afirmar la Escritura. Pero tenemos que pasar todo por lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Vale la pena la pregunta. ¿Pero qué es? ¿Cuáles son las buenas nuevas? Todo el mundo ya sabe, sí, el Evangelio son buenas noticias. Pero ¿cuáles son las buenas noticias? Eso es el Evangelio. Pero se olvidó algo bien importante del Evangelio.
¿Ah? Todo el mundo que Jesucristo nació, que nació en la tierra como hombre y después murió, resucitó y va a volver. Ajá, ¿y qué? ¿Y la parte nuestra qué? Que nosotros somos pecadores y que somos perdonados por la sangre de Él. ¿Sí? Esa es la gran noticia. Que todos los hombres del mundo son pecadores y por lo tanto están destituidos de la gloria de Dios. Pero que tenemos la buena noticia, que ahí sí viene la segunda parte, que vino Jesús a la tierra como hombre, que murió por nosotros, que resucitó y que va a volver algún día a juzgar a todo el mundo. ¿Sí? Ese es el Evangelio. Y nadie tiene por qué venir a hablar de otra cosa diferente. Lo demás son cosas secundarias. Pero muchas peleas y doctrinas se dan en cosas que no valen la pena. Y el Señor los mandó fue a ¿qué? A predicar el Evangelio y a compartir el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Esto que acaban de decir. Sin meterse en muchas cosas sofisticadas y... ¿sí? Lo clave, por eso decía, no se necesita gran preparación para predicar, para compartir el Evangelio. Ustedes veían, como les decía, los apóstoles, alguien pase por el instituto bíblico, vaya a la universidad y después sí vaya. El Señor les diga, ustedes creyeron esto, vayan a compartir eso. Y eso es lo clave. Pero si alguien viene otro muy preparado aparentemente a echarnos otro cuento diferente a esto, ese no es de Dios. Y eso lo tenemos que tener claro. Gálatas 1:6 al 9 nos dice eso. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo. ¿Para pasarse qué? A otro evangelio. ¿Hay otro evangelio? ¿Cierto que sí? Pues a otra gente le echa otros cuentos de otro evangelio. Y eso es como se podría decir ahorita, si esas son las buenas noticias, estas son los fake news. ¿Se han oído los fake news? ¿Que están de moda? ¿Se han oído? Las falsas noticias. Fake news. Las falsas noticias. Eso es un término muy de los medios. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que le hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Dios habla claro y en forma muy seria. Yo le decía, ahorita es muy de moda los fake news, que son cantidad de noticias falsas que hay por todos los medios. ¿Cuál es el deber de uno? Corroborar la fuente. Yo siempre les digo, cada vez que ponen algo, ponen en el chat. ¿Confirmado la fuente? ¿Saben quién lo puso? ¿De dónde salió la noticia? ¿Corroboraron por internet? Sí, porque es muy delicado y la gente se lo cree, porque está ahí en el o porque lo puso fulanito, pues sí, debe ser cierto. Y lo compartimos y lo repetimos y la gente se lo cree. Ayer precisamente salió una noticia de que los bautistas aprobaron el matrimonio homosexual. Yo no decía, los bautistas son los más conservadores, y a mí dice, pero empezó a rodar eso por entre los medios cristianos, y uno dice, al ratico dijeron, fake news, fue una noticia errada, falsa. Pero mucha gente que no oyó la segunda noticia, se quedó convencida de la primera noticia. Y gente con buenas intenciones, aparentemente, pudo prevenir a otros, lo retransmitió sin corroborar si eso era cierto. Entonces, como dice, si a un ángel del Señor, como dice, les viene a predicar algo distinto a la verdad del Evangelio, que caiga bajo maldición. Dice. La Biblia es muy clara y dice, pongan cuidado, pongan atención, cuál es la fuente de donde están hablando y qué es lo que están hablando. ¿Cómo podemos corroborar otra falsa noticia o falso evangelio o una prédica diferente anticristiana? Vamos a mirar otro punto. ¿Qué punto llevamos? A ver si están poniendo atención. ¿Llevamos? ¿Ah? Las escrituras. El testimonio de Cristo. El evangelio. ¿Y qué más? ¿Está ahí? Ah, bueno. Entonces, el carácter del profeta. El que predica tiene que estar conforme a lo que está predicando, vivir en una vida conforme a lo que está predicando. Mateo 7, 15 al 20. Dice, cuídense de los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces, por sus frutos los conocerán.
¿Cuáles son los frutos? Que mucha gente dice, no, es que convierte a millones. La gente se está convirtiendo y esas iglesias están llenas. ¿Sí? Entonces, esos son los frutos. Y los frutos no son de esos. ¿A qué frutos se refiere? A fruto del Espíritu Santo, ¿no es cierto? ¿Que cuáles son? Volvemos a... ¿Ah? Los 9, sí. ¿Cuáles son los 9? Amabilidad, paciencia, bondad, dominio propio y humildad. Entonces, eso debe ser una realidad en la vida del que está compartiendo no, eso no quiere decir que de pronto no tenga derecho a enojarse un día, o de pronto esté triste, pero en general su vida tiene que estar enmarcada en estas cosas. ¿Me explico? Si no, eso no es cierto lo que está hablando. Entonces, ahorita ve uno en muchos medios, como digo, que hasta dirigen iglesias muy grandes, pero de humildad, poco, ¿cierto? Es lo que menos, todo el mundo gana millones y andan con guardaespaldas y toda la cosa, y uno dice, ¿esto será cierto? O sea, ¿esto estará hablando verdad? Puede hablar muy bonito, puede tener mucha elocuencia, puede cargar la Biblia, pero si esto no se refleja en la vida de la persona, de nada sirve. Entonces dice, ¿acaso recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no dé buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. ¿Sí? ¿Qué otra cosa debe tener el mensaje? ¿Y de qué debe ser el mensaje verdadero? Que el mensaje es edificante. No es un mensaje para destruir a las personas, a la iglesia sobre todo. Siempre el mensaje es para que la gente crezca. Y es algo que uno tiene que estarse evaluando permanentemente. Dice, verdaderamente el mensaje que se está dando allí, ¿la gente está creciendo espiritualmente o está estancada? Yo ayer me hacía esa pregunta. ¿De verdad si estamos creciendo? ¿La gente estamos creciendo, estamos madurando o estamos estancados? Porque hay veces que uno puede dar un mensaje y la gente facilista, cómodo, y la gente ahí se acomoda, chévere. Eso se ve mucho ahora. Miren, yo tuve la oportunidad de dar cursos de principios básicos de doctrina cristiana. Y venía gente de diferentes, han pasado por diferentes iglesias. Y cuando uno hablaba cosas que para uno deberían ser fundamentales, de la doctrina cristiana no tenían ni idea. Y uno decía, ¿y ustedes son nuevos en el Evangelio? No, yo llevo 10, 15 años y yo soy líder de otra iglesia. Y uno dice, ¿esta gente qué hizo todos esos años? ¿Sí han visto ese tipo de personas? Y digo, ¿qué tanto hablarán de uno también? ¿Cómo estaremos nosotros? ¿Qué tan claro tenemos nosotros las cosas? Porque ha pasado en todas las iglesias eso, que uno cree que la gente ha aprendido las cosas bien y puede durar muchos años asistiendo a un lugar. Y cuando la gente va a hablar de un tema, a compartir un tema, no tienen ni idea. Y uno dice, ¿qué pasó todo este tiempo? ¿El problema es del que enseñó? ¿O es que simplemente la gente no quiere? Y el fenómeno, creo que ahorita lo vamos a ver. Como dice, hay unos que le entra por un oído y le sale por el otro. Y siempre insisto, aquí no es por venir, simplemente porque a cumplir. Y por algo religioso. Tenemos que venir a escudriñar, a revisar la Escritura y, como le digo, no se conformen con solamente un día a la semana. Si no estudian la palabra todos los días, simplemente se llenan de confusiones y de cosas su mente, oyendo muchas otras cosas que no sirven absolutamente de nada. Algo fundamental, como decía ahorita, en los frutos del Espíritu Santo, y el Señor lo habla muy claro, que tiene que tener el mensaje. El mensaje nuestro es de amor, no de condenación. ¿Sí? Por eso decía, aquí pueden venir personas sacando espíritus malignos, traer la orquesta más grande del mundo, la alabanza más espectacular, ¿cierto? Pero si no hay amor, dice la palabra 1 Corintios 13, de nada sirve, ¿no es cierto? Entonces, no importa quién lo diga, cómo lo diga, mientras no exprese amor por los demás y por el Señor, de nada sirve ese mensaje. Entonces, son filtros que uno tiene que saber si de verdad se está cumpliendo, si es un mensaje de Dios la persona que lo está dando.
Y eso son todas las características que hemos hablado, por dónde debe pasar uno, todos los filtros, para ver si es mensaje de Dios. Aquí estamos hablando de un tema que uno dice, podríamos hablar solamente de los profetas, de los predicadores, pero es algo que tenemos que pasar todas las situaciones de la vida. El discernimiento no solamente es un tema de profecía, de palabra, sino que son de las cosas que debemos, ¿cómo se podría decir? Practicar mucho en la vida. Todas las cosas que uno tiene que hacer tiene que pasarla por este filtro. Decir, esto es bueno, esto es malo. Creo que yo no sé cuántas veces en el transcurso de un día tienen que practicar ustedes el discernimiento. Cada vez que toman una decisión, tienen que practicar el discernimiento. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque hay situaciones que uno dice, ¿esto será que le agrada a Dios? ¿Esto es bueno o esto es malo? ¿Sí? Uno diría, esta situación, ¿le pongo el dedo así o le pongo así, como dicen? ¿Está bien o está mal? ¿Por qué? Porque estamos en una cultura donde se habla de todo es relativo. Es bien curioso. Hay cosas que parecen buenas, pero que no son buenas. En la palabra se utiliza la figura del trigo y la cizaña. ¿Sí han oído la palabra? ¿Te han puesto a mirar cómo es la cizaña? Ah, mírenla ahí. Aquí está la cizaña y aquí está el trigo. Y crecen juntas. ¿Sí o no? Y la Biblia lo dice precisamente. Y lo hablaba, ¿por qué? Porque la gente en donde hablaba Jesús en el momento cultivaba en el trigo. Entonces la gente sabía a qué se refería el Señor y le decía pilas con confundir la cizaña con el trigo. Porque algún día, si ustedes no lo hacen, va a llegar el Señor y va a arrancar toda la cizaña. Y ustedes pueden ser parte de la cizaña. O sea, la gente que parece ser cristiana, ¿cierto? Pero que no son cristianos. Dentro de la iglesia, dentro de todas las cosas, hay cizaña. Dentro de las personas conocidas, hay cizaña. Y uno tiene que ser muy astuto y estar muy atento para diferenciar qué es el trigo es algo muy productivo, algo muy bueno para la salud, pero la cizaña es puro monte que hace daño. Y se come al trigo, ¿cierto? O sea, no deja crecer el trigo como no debe ser. Y fíjense, esto es un trigo maduro y se ve muy parecido a la cizaña. Entonces, lo que come la cizaña no le sirve de nada al alimento. Le puede hacer daño, pero el trigo es algo muy útil. Y eso es lo que está pasando en la cultura actual, donde, como les decía, en un mundo es bien curioso, y analizada estos días, donde para juzgar a las personas, en cierta manera, no, al contrario. O sea, usted es de izquierda, yo soy de derecha, ¿no es cierto? Y usted es bueno o es malo, y no se aceptan términos medios. Pero para la parte moral, todo es relativo. Todo se vale. O sea, ahí sí no hay nada bueno ni nada malo. Es lo que está pasando en la cultura. Estamos en una cultura completamente relativista. Y ahí sí es donde el Señor nos manda a nosotros ser, ¿qué? Contundentes con las cosas, completamente radicales en las cosas del Señor. Lo que es bueno, lo que es malo, ante los ojos de Dios. Con Dios no hay términos medios en las cuestiones morales. Pero estamos en un mundo donde todo se acepta como normal, como que no es tan malo, ¿sí? Uno dice, pues no es bueno, pero no es malo. Como digo, ahora salen los términos, son un trastorno de la personalidad, ¿sí? Entonces ya las cosas no son pecados, sino que son una canita al aire, o sea, todo se le da términos suavezongos como para decir que eso no es pecado. Ayer o antier precisamente el tema del aborto. Y oí el testimonio precisamente de un dueño de una clínica en Neiva. Y el tipo me decía, no sabemos qué hacer. La gente aquí llega todos los días y entonces como les dieron permiso que si son violaciones, entonces la gente va y le dice al juez, es que a mí me violaron, entonces puedo abortar. Y le dice, ¿qué hacemos? Viene una orden y hay que hacerlo abortar. Y me obligan a hacerlo abortar. Pero nosotros creemos en un Dios, creemos en las cosas que eso no está correcto. Pero nos obligan ahora a hacerlo abortar, porque nos ordena un juez. Y si no, nos cierran y nos sancionan y nos meten a la cárcel. Y no sabemos qué hacer.
¿Cuál es el papel que tiene que hacer? Pues simplemente, si le toca irse a la cárcel, se va para la cárcel. Pues no puede aceptar cosas que dicen en el mundo como que normales, y ahora porque un juez lo dice, tenemos que hacerle caso al juez y no al juez supremo, que es el Señor. Entonces cualquiera dice, no, si me violaron, ¿y quién lo investiga eso? Decía el médico. ¿El juez sale a investigar eso? No, no puede, no hay forma de comprobar. Entonces, ante la duda, mejor darle el permiso que aborte. Y en ese mundo estamos, o sea, donde todo se acepta como algo normal. Entonces, todo relativo desde el punto de vista donde se mire. Y así se puede aceptar las cosas y pasar por alto los mandamientos que Dios quiso deben ser claros para todo el mundo. Y hay otra palabra, como les decía, discriminar. Cuando uno oye eso, ya se le viene a la mente algo malo, ¿no es cierto? No sé si a ustedes les pasa. Pero ahora el término de discriminación es, no, es tipo un discriminador, cuando es una virtud. Ver o percibir dos conceptos o dos realidades como diferentes, es lo que traducen. Eso es lo que se traduce discriminar, que es muy parecido ¿a qué? A lo que estamos a discernimiento, a escudriñar lo que verdaderamente son las cosas. Es una virtud que uno debe tener. Pero entonces ahora, todo lo que dice discriminar, como digo, si uno le dice a un homosexual algo, entonces uno le discrimina. Es homofóbico. Todos somos ahora homofóbicos, todas las fobias aparecieron, discriminación de género, todo lo que, entonces el cristiano se volvió la persona mala. ¿Por qué? Porque es discriminador. Entonces discrimina a la mujer porque aborta, discrimina al homosexual porque es homosexual, ¿no? A todos discrimina y a todos juzga, entonces se volvió el malo. Esa es la cultura que estamos viviendo en la actualidad. Y eso de las cosas, de las artimañas, como, mira, la Biblia es muy clara y hablábamos ahorita de eso en algunos versículos. Y de pronto no han visto así, Satanás no se aparece como el malo del paseo. Nunca se va a aparecer como el malo del paseo. Él siempre se va a aparecer como ángel de luz, como alguien de paz, que todo lo acepta, no tiene problemas con nadie. ¿Sí? Él no viene a juzgar a nadie, a criticar a nadie. Simplemente se ha metido en la cultura de las cosas. Y va, como digo, va cocinando, como dicen, la rana a fuego lento, poquito a poquito, hasta que la adormece. Y así estamos en este momento. De que todo ya uno sabe, ¿será que eso es malo? ¿O no es malo? ¿O es bueno? Empieza el cristiano a dudar mismo si las cosas son buenas o son malas, porque como todo el mundo lo hace, ¿cierto? Ya como digo, pues que el muchacho se va a vivir con la novia, pues todos lo hacen, entonces eso es relativo, o sea, eso ya no es malo, dejó de ser malo, ¿cierto? Ya no, eso es fornicación, simplemente se llama, eso es parte de la cultura. Amigos con privilegio le dicen ahora, entonces pues vivir en pareja, entonces nadie se casa porque, y así empiezan a meterse una cantidad de cosas y cuidado, alguien lo juzga porque está fuera de moda, ese es anticuado, o sea, pero Satanás se mete en la vida de los pueblos, de las naciones y de nuestras familias, haciéndose como algo bueno. Y eso es lo que dice, ojo con las zorras, las pequeñas zorras son las que nos acaban. Y una de las cosas es la discriminación. Entonces, si usted no lo acepta, discrimina. Y ojalá fuéramos más discriminadores según lo que significa la misma palabra. Isaías 5:20 nos habla en forma muy clara en eso. Dice, hay varios hay en la Biblia. Hay. Una es compartida de esto. Y cuando dice hay en la Biblia, dice, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Uno dice, ¿cómo lo dulce puede parecer amargo? ¿Cómo lo amargo puede parecer dulce? Y lo cierto es que sí, o sea, uno no sabe ahora, como dice, si es dulce o es amargo, pero se lo comen. Eso es lo grave. Y ahora la gente no sabe distinguir las cosas, pero de todos modos se las traga. En términos prácticos es así. Y eso es lo que el Señor dice. Hay de los que hacen esto, que no saben, o que le cambian el nombre de las cosas.
Y el cristiano no puede caer en eso, tiene que ser muy claro, y para ser claro en esas cosas tiene que conocer lo que dice la palabra, y lo que dijo Jesús, y cómo lo ha expresado tantos profetas y tanta gente que ha dado la vida por eso. Retener lo bueno, pasemos al otro término. ¿Y por qué hablo de retener lo bueno? Estamos hablando no solamente que uno debe ser astuto en detectar lo que es malo y reconocer lo que es bueno y que lo que es malo. Pero fíjense que aquí hay una parte fundamental en este mensaje. Es retenga lo bueno, ¿sí o no? No solamente es criticar o decir esto está mal, pero lo bueno que escucha, usted lo tiene que abrazar y aferrarse a eso. Eso es lo que significa el término. ¿Sí? No solamente porque igual hacemos, como digo, de no distinguir qué es lo bueno y lo malo. Como igual de malo es venir a un sitio, aprender algo bueno y salir y no practicarlo. O no hacerle caso a eso. Eso es más grave también en cierta manera ante Dios, porque le da la oportunidad de conocer lo que es bueno, pero cuando lo conoce, no lo practica. No lo desprecia. Entonces, ¿por qué insisto en eso? Porque eso nos pasa. ¿Qué nos manda el Señor? En la forma de arrepentirnos, de retenerlo. Miren, venimos a Jeremías 15, 19. Por eso, así dice el Señor: si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y hablas lo que verdad vale, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Mire, esta semana escuchaba algo muy cierto. La gente añora tener don de lenguas, ¿sí? Pero no saben ni retener la suya, la que ya tienen, ¿sí? Digo, primero controlen la suya antes de anhelar más dones, porque la gente habla muchas bobadas. Y aquí, ¿qué dice el Señor? Si evitas hablar en vano, dice, pecamos mucho con la lengua. No, es de los errores más difíciles de controlar. ¿Cuántos errores nos cometemos de eso? Y el Señor decía, mejor prepárese para controlar la que tiene antes de pedir más lenguas. Pero la gente, todo el mundo quiere tener lenguas y hablar en lenguas celestiales y angelicales y ¿para qué? Si su vida no corresponde a lo que el Señor llama a la santidad y a arrepentirse de cosas que está haciendo mal. Entonces vive echando chismes y todo y hablando bobadas todo el tiempo, pero quiere tener una lengua angelical. Y el Señor le dice, oiga, cuídense de eso y más bien no caigan como los demás, sino al contrario, busque que los demás se vuelvan como nosotros. ¿Sí es lo que dice así? Que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Y eso es lo que está de moda la gente, buscando dones espirituales y cayendo en cosas que le sirven es al enemigo más que, como dice, sirven de piedra de tropiezo. Ustedes ven en los canales de televisión cuántas cosas, en los canales cristianos sobre todo, se oyen hablar una cantidad de cosas que no son ciertas y hacen caer a mucha gente, alejándolos de la verdad. Dice el 22 del versículo original de 1 Tesalonicenses 5, 22. Como les decía, me gusta la versión del hebreo, que está traducido directamente del hebreo. En la nueva versión, ¿cómo dicen? El 22. Eviten toda clase de mal. Eviten toda clase de mal. La versión del hebreo, o traducida directamente, dice: manteneos alejados de cualquier forma de maldad. Y eso nos pone una distancia, sobre todo. Las cosas que podemos identificar que están mal o que son malas, o que tenemos la sospecha que pueden ser malas. No necesariamente tenemos que tener la certeza. Si usted, el Espíritu dentro de sí le dice, mire, esta cosa no parece bien, no es bueno para usted, ni para su vida, ni para su familia, y si hay la duda, lo que el Señor le dice, mejor aléjese. ¿Me explico? Hay cosas que definitivamente no siempre uno sabe si es bueno o es malo en toda la situación. A uno le quedan dudas, ¿sí o no? Voy a tal parte, me reúno con tal persona. O sea, hay muchas situaciones en el transcurso de la vida que a uno le queda la duda si es bueno o malo. Y el Señor, que dice, aléjese de toda forma de maldad. Si hay alguna forma que usted vea que de pronto la cosa no es muy clara, aléjese, retírese.
No se ponga, es lo mismo que la tentación, que dice, si usted ve una posible tentación, simplemente huya de ella. No se ponga a coquetear o buscar si usted la puede dominar. Como lo mismo que el otro pasaje, como decía, si le viene a echar uno cuenta a la casa, ¿sabe qué? Mejor sea grosero y sáquelos. Y si usted ve algo que puede ser maldad, aléjese de eso. Antes de ponerse a ver si puede ser bueno o malo. ¿Me doy a entender bien? Sí. Isaías 1, 16, 20. Estamos hablando de las cosas que habían duda de que fueran malas, pero hay otras que son malas y que uno sabe que son malas. Y le da muy claro la instrucción y dice, lavaos y purificaos, y quitad de mi vista la maldad de vuestras obras. Cesad de hacer el mal. Aprended, ¿a qué? A hacer lo bueno. Más bien busquen la justicia y enderezad al opresor. Defended el derecho del huérfano, abogad por la causa de la viuda. Y venid después y estaremos a cuenta, dice Jehová. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si fuerais bien dispuestos y obedientes, comeréis lo mejor de la tierra, o comerán en abundancia, esa es otra versión. Pero si rehusáis y os rebeláis, la espada os devorará. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Dice, ustedes saben lo que es malo. Si ustedes reconocen que hay algo malo en su vida, ¿qué es lo que nos llama el Señor? Arrepiéntanse, pidan perdón. Y el Señor dice que con su sangre preciosa, dice, nos limpiará de toda maldad. Pero uno no puede seguir coqueteando con las cosas que están mal, porque simplemente se queja seguir atrapando por ellas. Y el Señor es muy claro de eso. Dice, si ustedes lo hacen, y vendrán las bendiciones después de eso. ¿Por qué no llegan las bendiciones de las personas? Porque siguen coqueteando con la maldad, porque siguen aceptando las cosas malas como buenas, y son permisivos en eso. Pero para eso hay que arrepentirse y ser radical en eso. Mateo 24, ya vamos a mirar las consecuencias de eso rápidamente, que nos indican de las señales del fin. Mateo 24, vamos a mirar varios versículos ahí, y quiero insistir en esto. Son señales del fin, y señales precisamente son cosas que van a suceder en los últimos tiempos, y que vamos a ver si están sucediendo. Miremos el versículo 4, dice, tengan cuidado que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. El versículo 10 dice, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, y surgirán un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Y el 24, ustedes ven ahí el pasaje 24, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Fíjense que lo he dicho a ustedes, ¿de qué? De antemano. Y cuando yo leo esto, se me eriza la piel, porque digo, ¿hasta dónde los responsables de compartir la palabra hemos fallado? ¿O podemos fallar? Y hasta dónde el oyente que está sentado escuchando esto simplemente hace oídos sordos. Es una gran responsabilidad, y la Biblia lo dice muy claro. Digo, ¿cómo los elegidos del Señor? Porque somos elegidos, somos apartados de Él. Se van de la fe a creer cosas simplemente porque les pareció bueno algo que no era bueno. ¿Y eso por qué sucede? Porque no dedicarse a estudiar la palabra. Es falta de conocimiento, la Biblia lo dice. ¿Por qué pierde la gente? Por falta de conocimiento. Y siempre en el conocimiento hay dos cosas. O falla el que lo dice, como decía, hablando de los profetas, de los que proclamamos la palabra del Señor, pero también hay falla del que escucha. Porque no quiere obedecer o porque no quiere entender. Esas son las dos razones. Y a mí me impresiona esto cuando precisamente dice la gente, siendo elegido, puede ser engañada.
¿Cuántos de aquí pueden ser engañados por otras cosas? No lo sé. Pero sí es de inquietarse y de preocuparse. Y más de preocuparse debe ser de ocuparse, precisamente. De falta de ocuparse en no estar... Ahorita, como digo, nadie puede tener excusa de que no hay información. Al contrario, hay demasiada información. A través de Internet, por YouTube, por tantas cosas, hay predicas, todo el tiempo uno puede ir mensajes de uno, de otro, de diferentes temas. ¿Cuántos son ciertos? ¿Cuántos es verdad? No lo sé. Toca discernir cada cosa que se dice. Mira, aquí lo dice, cómo es la vida de la persona que está hablando al otro lado del video, ¿no es cierto? De la radio, de tantas cosas que oímos todos los días. ¿Quién las dice? ¿Cómo las dice? ¿Por qué las dice? ¿Va congruente con lo que la Biblia dice o no lo dice? Y en ese mundo estamos, y es lo último que nos queda. Y cerramos con en Hechos 5, Hebreos 5, del 11 al 14, que es una advertencia que el Señor nos deja. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes les entra por un oído y les sale por el otro. No a ustedes, estoy hablando de otros, no sé, ¿no? No sé. Espero que no sean ustedes. En realidad, a estas alturas, ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado, esa es la palabra clave, su facultad de percepción espiritual. La percepción, el discernimiento, es algo que se ejercita todo el tiempo. Como digo, estar todo probando a la luz de la palabra de Dios, si es bueno o es malo, porque vivimos en un medio, en un mundo engañoso. Y cada vez tenemos que ser más audaces, más sutiles en detectar esas cosas que el enemigo nos presenta como bueno. Y es lo único, es estudiando y estudiando la palabra, les insisto, ¿sí? No es solamente responsabilidad del que se para aquí al frente a enseñar, es responsabilidad de cada quien. Y por eso decía, si ustedes ya estudiaron este pasaje, pues seguramente aprendieron mucho más cosas y le acaban provecho si ya venían preparados estudiando eso. Espero, no salieron más enredados, pero la idea es que vengan ya preparados y digan, oye, vamos a aclarar algunas cosas o aportes que yo aprendí o que vi esta semana. Pero la gente sale de aquí con la responsabilidad de repasar y corroborar si lo que se dijo aquí es cierto. Y profundizar el resto de la semana en otros temas que puedan fortalecerlo cada día. Porque es muy fácil a la gente a veces engañarla, simplemente al ignorante que no estudia, con cualquier cosa que se le dice para él es verdad. Y yo espero que la gente de aquí sí sea madura y vaya cada día creciendo más en el conocimiento de él y se fortalezca y pueda discutir temas con cualquiera que le quiera rebatir cosas que aparentemente para el mundo son buenas. Pero lo único que es bueno es lo que dice la palabra de Dios, que es bueno. Lo demás es pecado. Y lo que termina el pecado es alejando a la gente de Dios. Y van a tener una condenación. Mientras uno puede tener bendición por obedecer y practicar lo bueno, que es lo que dice, lo que acabamos de leer, la gente vive en maldición y sufriendo las consecuencias de eso. Y en el hay, como decía, hay de los que... Por todos lados la gente de queja y vive de los hay. ¿Por qué? Porque simplemente no conocen la verdad. O sea, uno debería estar en cierta forma entristecido por tantas maldades y tantas cosas que hay en el mundo. Digo, la gente sufre porque quiere sufrir, en cierta manera. ¿Sí? Porque el Señor antes nos habla de bendiciones. Y si no hay bendiciones, ¿por qué? Porque la gente desconoce la palabra de Dios y cómo llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Y el deseo de Dios, como digo, es bendecirnos, no es un evangelio de prosperidad, de que te van a tener casa y carro beca, sino nos habla del shalom, que es lo que nos vamos a hablar en el pasaje siguiente, ¿cierto? El Dios de paz es el que desea las cosas buenas para nosotros. Y es lo que nos habla el pasaje dentro de 8 días.
Pero para eso, ¿qué? Tenemos que hacer lo que Él dice que está bien. Y entonces uno ahí entiende por qué la gente vive tantas cosas que el Señor no quiere que vivan. No digo que libre de dificultades, libre de problemas, eso no es cierto, pero que los problemas los va a manejar una cosa completamente diferente, que es lo que Él ha prometido, de acuerdo a la sabiduría que Él nos da. Entonces, el discernimiento es fundamental, es clave en la vida de todo cristiano. Todo lo tiene que pasar por el filtro, absolutamente todo el filtro de la palabra y lo que el Señor ha hablado.